La guerra civil está llena de mitos, desde luego. La batalla del Jarama no es uno de ellos, porque prácticamente todo el mundo está más o menos de acuerdo en cómo fue, ¿no? La batalla del Jarama entra dentro de la campaña de Madrid, que empieza con la batalla de Madrid propiamente dicha de noviembre del 36 y que termina con la de Guadalajara, ¿no? En marzo del 37, ¿no? La batalla lo que se puede decir, aparte de lo que ha dicho Fernando Paz, que no hace falta hablar mucho más, yo creo, es que la batalla fue dura, entre otras cosas, porque no hubo sorpresa por parte del bando rojo, ¿no? Es decir, el ejército del Frente Popular estaba ya muy reforzado y estaba planeando una ofensiva para tomar a los nacionales, principalmente desde el Jarama, una ofensiva desde el Jarama que debía completarse con otra desde Torrelodones, que debía cercar a las tropas que a su vez intentaban cercar Madrid. Y además estaba prevista casi para las mismas fechas, o sea, los nacionales se adelantaron muy poco y se encontraron con unas posiciones ya muy bien defendidas porque estaban preparadas a su vez para atacar, ¿no? Y eso fue lo que lo hizo tan encarnizado y que al final no pudieran ir más allá. Por otra parte, el plan se llama republicano, no se debe llamar republicano, en mi opinión, es una cosa que ya lo dice todo el mundo, ¿no? Pero el Frente Popular fue el que liquidó la República, realmente, la República del 14 de abril, ¿no? Eran revolucionarios, rojos, ellos se llamaban rojos, o sea que les podemos llamar rojos, no hay ningún problema, ¿no? En Rusia los comunistas se llamaban rojos y nunca, pero aquí se ha tratado de difuminar, o sea, de disimular el asunto, ¿no? Digo que la ofensiva planeada por los rojos estaba muy bien diseñada en principio, ¿no? Aunque se encontró con el hecho de que los nacionales se adelantaron un poco, ¿no? Pero estaba muy bien diseñada y quien la saboteó en gran medida fue Miaja, porque Miaja estaba muy orgulloso, ¿no? Muy vanidoso, ¿no? De su papel en la defensa de Madrid en noviembre, y quería guardar para sí todas las tropas, no las dejaba salir ni por Torrelodones ni por ningún otro sitio. En fin, la batalla de Jarama, ya digo, no tiene ningún mito especial. Sí, la batalla de Madrid fue una de las grandes construcciones de la propaganda comunista y además fue un hecho decisivo en la guerra porque de haber tomado Madrid los nacionales, pues la guerra se habría acabado ya muy pronto. Pero se encontraron con las aportaciones soviéticas en material, en hombres, brigadas internacionales, agresores, etcétera, como ya ha explicado Fernando Paz, de calidad superior, además de excelente calidad, hasta tal punto que tuvieron la posibilidad de haber aplastado al Ejército Nacional. No lo consiguieron, pero realmente, desde un punto de vista objetivo, tuvieron esa oportunidad. Bien, vamos a pasar entonces, bueno, mitos, he hablado muchos de ellos. De hecho, hace poco estuve hablando sobre el mito de la batalla de Madrid soviético, el mito de Guernica, creado básicamente por los británicos, por los conservadores británicos, el mito de Badajoz, creado básicamente por Jay Allen, que era un propagandista del Frente Popular, propagandista useño o norteamericano del Frente Popular. Y luego ha habido muchos más, tengo un libro sobre ello, pero como decía aquí un interviniente, muy a menudo los hechos son transformados en función de los prejuicios o de las posiciones previas de los autores. Y esto se ve básicamente en el mito generador, el mito fundamental que hace que se tienda siempre a deformar la realidad. Os leo. ¿Por qué han tenido tanto éxito estas propagandas? Creo que porque corroboran otro mito más fundamental, el de que esta guerra consistió en la lucha entre la democracia y el fascismo, entre el progreso y la reacción, entre la libertad y el oscurantismo. Cuando se cuestionan los mitos parciales, parece hundirse el mito general, y eso resulta inaceptable para mucha gente. Sin embargo, es este mito general, este mito básico, el más endeble de todos.
El bando supuestamente demócrata se componía de comunistas, anarquistas, socialistas, republicanos de izquierda, nacionalistas catalanes y separatistas vascos. Podemos creer los defensores de la libertad, etc. Pocos sostendrán hoy en serio que el anarquismo o el estalinismo tengan algo de demócratas, pero mucha gente tiene la errónea impresión de que los socialistas y los republicanos de izquierda sí lo eran. En cuanto a los republicanos, conviene advertir de entrada que apenas tuvieron peso en el Frente Popular durante la guerra. Se trataba de partidos pequeños, mal organizados y muy rivales entre sí, y como indica su líder principal, Azaña, la mayoría de sus jefes procuró salir del país en cuanto empezaron los tiros. Por su poca influencia, no podían dar carácter al Frente Popular, pero además nunca fueron realmente demócratas. Una causa clave de la guerra civil fue que esas izquierdas republicanas no admitieron la victoria electoral de la derecha moderada en 1933. Respondieron a ella con maniobras golpistas y terminaron aliados con las izquierdas más extremistas y revolucionarias. Para todas ellas, la democracia consistía en su propio poder, sin admitir alternancia. Mucho peor fue el caso del PSOE. Este partido había colaborado con la dictadura derechista de Primo de Rivera en los años 20 y por eso había llegado a la República como el partido más numeroso, disciplinado y mejor organizado de la izquierda. No solo de la izquierda, en general, de todo lo que había en España entonces. Aunque afiliado a la Segunda Internacional, su política desde 1933 se acercó a la de los comunistas y su jefe, Largo Caballero, recibió el mote elogioso de el Lenin español. Largo y otros líderes, en especial Prieto, marginaron a los socialistas moderados de Besteiro y organizaron la insurrección armada, concibiéndola textualmente como una guerra civil, a fin de imponer la dictadura del proletariado, lo que llamaban la dictadura del proletariado, que era la dictadura del PSOE. La intentaron en octubre del 34, causando 1.400 muertos y fueron derrotados. Ello apenas les hizo cambiar de actitud y en 1936 volvieron a crear un proceso revolucionario. El PSOE fue el núcleo decisivo de las izquierdas españolas hasta que los comunistas lo desplazaron en el curso de la guerra. Era un partido marxista, no democrático, y el principal causante del hundimiento de la democracia en España. Quedan como posibles demócratas los nacionalistas catalanes y los separatistas vascos. De los primeros puede decirse lo mismo que de los socialistas. Se declararon en pie de guerra contra el gobierno legítimo de derecha moderada salido de las elecciones de 1933. En octubre del 34 participaron en el asalto a la legalidad republicana al mismo tiempo que el PSOE, los comunistas y parte de los anarquistas. En 1936 volvieron al poder e impusieron lo que su dirigente Companys llamaba democracia expeditiva y que Azaña tradujo acertadamente como despotismo demagógico. Los nacionalistas vascos, más separatistas que los catalanes, se inspiraban en un racismo obsesivo, según el cual la raza superior de los vascos estaba oprimida por la inferior española. Al mismo tiempo consideraban católicos casi por raza a los vascos y acusaban a los demás españoles de no haber asimilado nunca el catolicismo. Debe recordarse que los vascos, como los catalanes, se habían sentido tradicionalmente españoles y por ello los secesionistas habían desplegado un enorme esfuerzo de propaganda para hacerles creer lo contrario, sin haber convencido nunca a la mayoría. El Partido Nacionalista Vasco obtenía 1/3 de los votos emitidos en las 3 provincias vascongadas, menos aún en relación con el cuerpo electoral. Y muchos lo votaban no por sus doctrinas, sino por ser el partido que mejor había defendido allí a los católicos de los ataques izquierdistas. Los nacionalistas vascos o catalanes aspiraban a usar los estatutos de autonomía para, desde el poder regional, imponerse radicalmente sobre la masa de población ajena a sus ideas. Además de poco o nada democráticos, estos partidos conglomerados durante la guerra diferían tanto entre sí que no podían conciliarse. En realidad, lo único que les unía era el odio a la religión, exceptuando al PNV, ¿no? La presión del enemigo común no bastó a impedir los continuos sabotajes y crímenes entre ellos. Hubo intensos odios entre comunistas y anarquistas, o entre socialistas y comunistas, mientras los nacionalistas vascos y catalanes intrigaban lo mismo en Roma que en Berlín, que en Londres o que en París, para traicionar a sus aliados, se entiende. Estas querellas producirían detenciones ilegales,
torturas y asesinatos en el frente y en cárceles de partidos, culminando en dos pequeñas guerras civiles entre las izquierdas, la de mayo del 37 en Barcelona y la de marzo del 39 en Madrid. De la primera salieron perdedores los socialistas de largo caballero, los anarquistas, los nacionalistas catalanes, y quedó aplastado el pequeño partido marxista POUM. Ganaron los comunistas y también, aunque solo momentáneamente, los socialistas de Prieto y los republicanos de Azaña. Ganaron en mayo. La lucha de Madrid en marzo del 39 tiene aún más significado. Lucharon los partidarios de rendirse a Franco contra los comunistas y negrinistas que querían resistir hasta enlazar con la guerra europea, lo cual habría multiplicado el número de víctimas. Ganaron los primeros, es decir, los comunistas y negrinistas, los casadistas, después de sangrientos choques y numerosos fusilamientos mutuos. Y de este modo tan revelador terminó la Guerra Civil Española. Para apreciar el carácter de las izquierdas, debemos atender a otro rasgo crucial de ellas, su sumisión a Stalin, el gran defensor de la democracia española, si hubiéramos de creer a la propaganda. Quienes equiparan las intervenciones de Hitler y Mussolini con la de Stalin cometen un grueso error de perspectiva en dos sentidos. El fascismo de Mussolini había sido poco sanguinario y Hitler no se había revelado todavía como el genocida de la Guerra Mundial, mientras que nadie podía dudar de la crueldad exterminadora de Stalin, cuyas víctimas sumaban ya millones. Y por otra parte, los dos dictadores fascistas nunca dominaron a Franco ni mermaron de modo significativo la soberanía española, mientras que Stalin fue el auténtico jefe del Frente Popular Español. La independencia de Franco quedó de relieve en la crisis de Múnich de septiembre del 38, cuando declaró su intención de permanecer neutral si estallaba la guerra entre las democracias y los regímenes fascistas. Con ello provocó la indignación de Roma y de Berlín. Por el contrario, la autoridad de Stalin sobre el Frente Popular se aprecia, entre otros muchos datos, en este. Los políticos izquierdistas españoles, por poderosos que parecieran, fueron barridos del gobierno en cuanto obstaculizaron las directrices emanadas del Kremlin. Así le pasó a Largo Caballero, llamado hasta hacía poco el Lenin español, a los anarquistas, a los nacionalistas catalanes y luego a Prieto. Solo siguió en el poder el socialista Negrín, ligado indisolublemente a Stalin por el envío de las reservas de oro españolas a Moscú. Un envío que puso el destino del Frente Popular en manos de los soviéticos, convertidos en amos de los suministros para la España izquierdista. Estas razones destruyen, en mi opinión, las pretensiones de que las izquierdas defendían la democracia. Pretensiones realmente grotescas cuando examinamos de cerca los sucesos. Pero debe reconocerse que la persistencia de esta falsedad durante decenios, su entronización en libros de historia y discursos políticos en medio mundo, constituye uno de los logros propagandísticos más notables del siglo XX. El mérito, si así lo queremos llamar, de ese logro debe acreditarse sobre todo a los comunistas, precisamente la fuerza más antidemocrática de este siglo. Por lo tanto, la democracia no estuvo en juego en la guerra civil, pues el otro bando se proclamaba abiertamente contrario, es decir, el bando nacional, contrario a la democracia liberal. Aunque el bando nacional distaba muchísimo del hitlerismo, aquí podría justificarse la frase de Trier-La Rochelle: los nazis son los cínicos, porque admiten claramente su violencia y su tiranía, y los comunistas los hipócritas, porque niegan descaradamente las suyas. Hay que decir que el problema de la democracia fue que naufragó durante la República. O sea, Franco, antes de empezar la guerra, era partidario de una democracia ordenada, ¿no? Y en el 34 defendió a la República frente a los ataques de la izquierda. Pero las convulsiones llegaron a tal extremo que en el 36 en España no había demócratas, ni a la derecha ni a la izquierda. Nadie creía que aquel sistema pudiera funcionar, ¿no? En realidad, el problema de la democracia en España se planteó antes de la guerra, durante la República, y fue a lo largo de la República cuando quedó resuelto en el mismo sentido que en la mayor parte de Europa por entonces, es decir, en contra del liberalismo. La cuestión puede plantearse así: ¿se hundió la República por una amenaza fascista o por una amenaza revolucionaria? Aunque no suele resaltarse, fueron dos políticos conservadores y exmonárquicos, Alcalá Zamora y Miguel Maura, quienes organizaron y dieron cohesión a las fuerzas republicanas y las empujaron a tomar el poder en abril de 1931, explotando la quiebra moral de los monárquicos tras unas elecciones municipales. Sin embargo, tan pronto llegó el nuevo régimen, los elementos de derecha
se vieron violentamente, los elementos republicanos de derecha, se vieron violentamente desbordados por unas izquierdas de talante mesiánico y despótico. Antes de un mes, esas izquierdas organizaron, en nombre del progreso, la primera gran quema de iglesias, bibliotecas, centros de enseñanza y obras de arte. Luego ganaron las primeras elecciones y, para desesperación de las derechas, rompieron los consensos e impusieron una constitución no laica, sino anticatólica, que atacaba la libertad de conciencia, reducía a los religiosos a ciudadanos de segunda, disolvía a los jesuitas y cerraba centros de enseñanza prestigiosos, entre ellos el único de ciencias económicas de España, que había entonces en España, que era el de Deusto. Poco después, una ley, llamada de Defensa de la República, recortó drásticamente las libertades constitucionales, autorizando al gobierno a detener sin acusación y deportar sin proceso, a cerrar prensa arbitrariamente, etc. Cientos de periódicos fueron así cerrados en un momento u otro y se practicaron oleadas de detenciones contra las derechas y los anarquistas, muchos de los cuales fueron deportados a las colonias africanas. Según una leyenda corriente, la derecha rechazó violentamente la República y conspiró desde el primer momento contra ella. Pero eso solo es cierto de algunos núcleos muy minoritarios, pues la gran mayoría derechista, articulada en la Ceda de Gil Robles, respondió pacífica y legalmente a las constantes agresiones que sufría. El desorden de los 2 primeros años de predominio izquierdista motivó una reacción popular, que dio amplia victoria al centro-derecha en las elecciones de noviembre del 33. Y entonces el sector mayoritario de la izquierda, no una minoría como en el caso de las derechas, se puso en pie de guerra contra la misma legalidad que ella había traído y contra el gobierno legítimo. Como ya quedó indicado, los socialistas y los nacionalistas catalanes prepararon entonces la guerra civil y los republicanos de izquierda intentaron golpes de Estado, hasta estallar todo en la insurrección de octubre del 34. La insurrección supuso la quiebra definitiva de la convivencia ciudadana en España, porque sus autores no rectificaron luego y porque la democracia se vuelve imposible cuando el grueso de la oposición no acepta la ley y se subleva contra ella. Si la República se mantuvo momentáneamente, se debió a la conducta moderada de las derechas, las cuales defendieron una constitución que no les gustaba y lo hicieron invocando las libertades, como está perfectamente documentado. El asalto a la legalidad republicana en 1934 pudo haber quedado en un incidente aislado si las izquierdas hubieran recapacitado y cambiado de táctica. Pero no ocurrió nada parecido. La parte menos extremista de las izquierdas, pero también extremista, dirigida por Azaña y Prieto, trató de recobrar el poder mediante una alianza electoral con los revolucionarios, llamada más tarde Frente Popular. Su propósito consistía en transformar el régimen en un sentido parecido al del PRI de México, restringiendo o eliminando la separación de poderes y reduciendo a la derecha a un papel testimonial, impidiendo en adelante su acceso al poder. En cuanto a los más extremistas, aspiraban a destruir cuanto antes a las derechas, y más tarde a los propios republicanos burgueses. Todo ello está inequívocamente aclarado en la abundante documentación de la época. Las elecciones de febrero del 36 transcurrieron en circunstancias anormales debido a su violencia y fueron ganadas por el Frente Popular, que obtuvo más diputados, aunque empató en votos, según se cree. Las derechas sintieron, realmente no fueron elecciones democráticas porque nunca se publicaron los resultados de las votaciones, hasta que Tusell y algún otro hicieron unas investigaciones un poco más a fondo, pero ya en los años 70 o así, los historiadores no se ponían de acuerdo sobre las cifras, ¿no? Y variaban en más de 1 millón de votos las estimaciones de unos y de otros, ¿no? Las derechas sintieron pavor ante la victoria de las mismas fuerzas que habían organizado la insurrección del 34. Apoyaron entonces al sector menos extremista de la izquierda, dirigido por Azaña, el cual pasó a gobernar. Esperaban que Azaña frenase a los más extremistas, pero no fue así. De inmediato volvió a crearse un proceso revolucionario acompañado de una descomposición de la ley desde el poder. Por abajo, los partidos obreristas impusieron la ley desde la calle, y por arriba, Azaña no solo se negó a aplicar la Constitución, sino que la vulneró a su vez con medidas como la destitución del presidente de la República, Alcalá Zamora.
Así, el gobierno perdía su ya muy dudosa legitimidad electoral, porque un gobierno que no cumple ni hace cumplir la ley es ilegítimo. En solo 5 meses hubo unas 300 muertes por atentados o choques políticos. Ardieron cientos de templos, algunos de extraordinario valor artístico o histórico, y numerosos registros de la propiedad y archivos. Fueron destruidas decenas de sedes políticas y periódicos derechistas. Mientras las huelgas salvajes se sucedían, empezaban las reyertas entre socialistas y anarquistas con muertos y heridos, y las milicias izquierdistas desfilaban intimidatoriamente por las ciudades. Hasta el socialista Prieto calificó la situación de insostenible. La policía perseguía solo a las derechas. Oficiales de las fuerzas de seguridad daban instrucción militar a las milicias, y éstas participaban cada vez más en los arrestos de los derechistas. Entretanto, grupos de militares conspiraban para dar un golpe republicano que restableciera el orden, aunque algunos pensaban en volver a la monarquía. La conspiración no tomó peligrosidad hasta finales de abril, cuando el gobierno ya había definido su postura de alentar, de hecho, el proceso revolucionario. El caos culminó cuando una fuerza compuesta de policías y milicianos secuestró y asesinó a Calvo Sotelo e intentó hacer lo mismo con Gil Robles, los dos dirigentes principales de la derecha. Realmente ya no existía legalidad y se hundió cualquier esperanza de mantener la paz. Por lo demás, la República había llevado una vida muy agitada. Desde el principio hubo de soportar las frecuentes insurrecciones anarquistas, más la derechista de Sanjurjo, luego las del resto de las izquierdas. Cuando Mola y Franco se rebelaron a su vez, no quedaba ninguna fuerza política significativa que no se hubiera alzado antes contra aquel régimen. Tiene interés constatar la evolución política de Franco, pues resume la de la propia derecha. En 1930, su hermano Ramón participó en un golpe militar republicano y el general le escribió condenando aquellas aventuras por innecesarias y perjudiciales, ya que, decía, la democracia vendría por sus pasos y en orden. Es decir, aceptaba la democracia sin entusiasmo, como algo inevitable, pero la aceptaba. Durante la República nunca faltó a la disciplina ni entró en conspiraciones. En 1934 defendió al régimen contra el asalto izquierdista. Solo cambió de actitud después de las elecciones de 1936, cuando el peligro revolucionario se hizo inminente y aún así procuró aplazar el golpe hasta el último momento. Las convulsiones de aquellos años le llevaron a concluir que la democracia liberal era imposible en España, donde solo podría funcionar, a su juicio, un régimen autoritario, aplicándolo después durante casi 40 años. Si bien tomó algunos elementos del fascismo, su dictadura no fue fascista, sino reaccionaria en el sentido más elemental del término, reacción contra la revolución. Pero este es otro tema. Aunque aquí solo puedo resumir mucho aquel proceso, no parece dudoso que la República se vino abajo por la acción de unas izquierdas extremistas que se sublevaron en 1934 contra un gobierno legítimo y que en 1936 volvieron a crear un inminente peligro revolucionario. Si atendemos a los hechos y dejamos de lado la propaganda, la respuesta a la cuestión planteada antes es clara. No existía amenaza fascista y sí una violenta y creciente amenaza revolucionaria. Y ahí radica la causa de la guerra civil. La República, malherida por la insurrección del 34, acabó de hundirse entre febrero y julio del 36. Durante la guerra, el Frente Popular se autodenominó republicano, por razones de oportunismo político, y así se le sigue denominando por la mayoría de los historiadores, pero casi nada tenía en común con la República instaurada en España 5 años antes. Fue un nuevo régimen con creciente hegemonía comunista que no llegó a estabilizarse a causa de su derrota bélica y cuya orientación se vería más tarde en las llamadas democracias populares del este de Europa. Los datos mencionados quizás sorprendan a quienes solo sepan de la Guerra de España por referencias generales, pero son bien conocidos y todos los historiadores de alguna solvencia los toman en cuenta necesariamente. Las discrepancias no surgen de los hechos, sino de la significación que se les otorga. A mi juicio, los datos manifiestan el problema central que determinó el destino de la República Española, el problema de la democracia y las libertades. Pero la mayoría de los historiadores sigue pensando implícita o explícitamente que aquellos hechos tienen importancia menor frente a otros llamados sociales, como la pobreza del campesinado, el paro, los salarios obreros, etc.
Quienes así piensan suelen llamar burguesas o formales a las libertades políticas y plantean la cuestión más bien de esta manera. La República, dicen ellos, trajo reformas favorables a las clases trabajadoras y perjudiciales para las castas sociales que durante siglos habían dominado el país. Es decir, para una oligarquía formada por financieros, terratenientes, alto clero y jefes del ejército. Esa oligarquía, viendo amenazada su posición, trató por todos los medios de derrocar la República, hasta conseguirlo por fin a costa de una sangrienta guerra civil. Obviamente, cuando estos historiadores atribuyen a las izquierdas la defensa de la democracia, no usan el término en el sentido de un régimen de libertades y elecciones, sino en el de un régimen representativo del presunto interés de las clases trabajadoras frente al interés de los definidos como explotadores. Los partidos de izquierda defendían las reformas pretendidamente favorables al pueblo y por ello resultaban los verdaderos demócratas, precisamente por defender al pueblo, quedando legitimada su política por principio, aún en contra de las urnas y de las libertades burguesas. De modo similar, los partidos derechistas representarían a la oligarquía y contrariarían los intereses del pueblo, es decir, eran forzosamente antidemocráticos, aunque respetasen más las libertades y las elecciones. Este enfoque, mejor o peor matizado, tiene el sello de Marx y está extendidísimo, habiendo calado incluso en gran parte de la historiografía de derechas y generado equívocos decisivos. Se trata, desde luego, de un enfoque antiliberal y, por tanto, antidemocrático, tal como entendemos hoy la democracia. Esto debe tenerse en cuenta, y aunque antidemocrático no es necesariamente falso, en este caso sí es falso. Creo que el marxismo es falso en su raíz. No es este el momento de extenderse al respecto, pero haré un par de observaciones prácticas. La idea de que unos partidos representaban al proletariado o al pueblo y otros a la oligarquía es arbitraria. Los partidos revolucionarios centraban su propaganda en medios obreros y campesinos y por eso tenían entre ellos mayor apoyo. Pero ese apoyo nunca significó que las doctrinas y políticas de los partidos obreristas fueran benéficas para los trabajadores manuales. Denunciar a voz en cuello injusticias reales o imaginarias no equivale a tener soluciones razonables para ellas. En realidad, allí donde se estableció el socialismo real, los trabajadores fueron tan privados de derechos como los burgueses, por seguir empleando esta terminología. Y durante la primera etapa de la República, de carácter izquierdista, las reformas perjudicaron a la economía y aumentaron el desempleo. Tampoco el apoyo, esta es la razón también por la que ganaron las derechas en el 33, después de aquella experiencia tan favorable a sus intereses, según dicen. Tampoco el apoyo de los trabajadores manuales en un momento o una época dadas basta para proclamar representantes de ellos a los partidos obreristas. Las cifras de afiliación a los sindicatos han sido muy infladas y probablemente no pasan de la mitad de las que suelen manejarse. Una gran masa de los obreros y los jornaleros del campo permanecieron al margen de los sindicatos izquierdistas y sectores no despreciables se afiliaron a sindicatos católicos. Otro fenómeno típico durante la guerra fue el muy bajo entusiasmo con que trabajaron los obreros y campesinos bajo el Frente Popular. A pesar de las continuas campañas de propaganda, llamándolos a incrementar la producción en defensa de su propia causa, en realidad los campesinos y trabajadores se denunciaba que hacían lo menos posible. Así parece claro que gran parte de los trabajadores no identificaban su causa con la del Frente Popular. En la zona de Franco no ocurrió nada así. Podría atribuirse esto a la represión, pero ninguna represión habría impedido el sabotaje difuso de una población descontenta e identificada con un bando enemigo que podría triunfar. Otro hecho contrario a la idea de fuerzas políticas representantes de una capa social es que no menos de 4 partidos decían representar en exclusiva a la clase obrera y las rivalidades llevaron a esos pretendidos representantes a matarse entre sí. En cuanto al partido supuestamente defensor de la explotadora oligarquía, la CEDA, fue más votado que ninguno de izquierda, incluso en 1936. Obviamente, los votos no le venían de un pequeño grupo de oligarcas, sino de un amplio sector del pueblo. En tercer lugar, la izquierda ganó las primeras elecciones en 1931, pero las perdió desastrosamente en el 33. ¿Cómo pudo ocurrir si, entre tanto, habría aplicado aquellas reformas tan beneficiosas para el pueblo?
Ocurrió porque la práctica demostró la vaciedad y sinsentido de muchas de tales reformas, aplicadas con una gran dosis de demagogia. En esos 2 años murieron unas 200 personas en violencias políticas, casi todas ellas de izquierdas. La sanjurjada o golpe derechista del general Sanjurjo causó 10. Casi todas las violencias eran de izquierdas. Es decir, causadas por enfrentamientos entre izquierdistas o de estos con el gobierno, también izquierdista. La mayoría de la gente simplemente entendió que las recetas aplicadas no beneficiaban sus intereses y pasó a votar a las derechas. No voy a extenderme más. Como indiqué antes, la distorsión sobre la guerra de España nace principalmente de la propaganda y de las concepciones soviéticas. A mi juicio se trata de un ejemplo interesante, pero solo uno entre muchos, de la devastación producida por la influencia del marxismo en el mundo universitario e intelectual de nuestros países. No deja de llamar la atención el hecho de que en los años 60, cuando el fracaso de las promesas y doctrinas comunistas estaba a la vista de todo el mundo, se produjera en las universidades europeas y americanas un resurgimiento del marxismo en diversas versiones, y me parece que hoy solo estamos empezando a reponernos de él. Esto es todo. Espero sus preguntas. Gracias. Bueno, yo creo que la ideología de la Falange era una ideología de urgencia ante una situación de acoso de las izquierdas, en fin, como decía José Antonio, de ataque de los bárbaros, es decir, de posibilidad de que España se hundiese en un régimen de tipo soviético, ¿no? Era una ideología combativa, yo creo que no muy elaborada, y antes de la guerra tenía muy poca importancia. Le pasaba un poco lo que a los comunistas. Los comunistas antes de empezar la guerra era un partido menor. La Falange era menor todavía que los comunistas, ¿no? Sin embargo, en cuanto la guerra se desata, pues la Falange crece como la espuma. Coge una fuerza enorme, ¿no? E incluso después de la guerra, unos años, pareció que podía tomar el poder, pero Franco nunca se lo consintió. De hecho, la Falange o sectores de la Falange estuvieron enfrentados con la Iglesia, estuvieron enfrentados con la mayor parte del ejército, etcétera, ¿no? Y la verdad es que Franco tuvo que bregar con una serie de partidos, que eran partidos, aunque no lo llaman así, lo que llaman las familias del régimen, las tendencias, básicamente los carlistas, los falangistas, los monárquicos, sectores del ejército que no eran nada en concreto, pero que tenían su punto de vista, y la Iglesia. Pronto el régimen se definió más bien como católico, suponiendo que seguía las directrices de León XIII y otros más. Y la Falange quedó, en el concepto de Franco, quedó como algo encargado de los sindicatos, de llevar adelante los sindicatos, y de crear una, digamos, conciencia nacional, una conciencia patriótica entre la juventud. Eso fue el papel que tuvo, ¿no? Y a mí también me ha llamado mucho la atención que, teniendo lo que tenían cuando llega la transición, se disolvieran como un azucarillo. Es un fenómeno extraño, pero hay que reconocer que los comunistas, que llegaban como el partido más organizado de la oposición, también terminó deshaciéndose, ¿no? En cuanto había una depresión económica, ¿no?, en el mundo, pero no afectó a España ni remotamente como a Francia o Alemania o por ahí. Por una razón, porque la economía española estaba muy poco imbricada en la economía internacional. Era una economía que se basaba en un proteccionismo casi autárquico, ¿no? Y entonces lo que hicieron las medidas de la izquierda, que en algunos aspectos eran absolutamente demenciales, ¿no?, como la ley de términos municipales, etcétera, ¿no?, pues esta era una ley que pretendía mantener los salarios altos en el campo, impidiendo que se contratase a gente de otros municipios, por lo menos mientras no hubiera una necesidad urgente de ellos. Esto hizo que entre los municipios hubiera los municipios en que había mucha gente que quería trabajar, pero que no había trabajo porque no había campos, etcétera, ¿no?, pues no podía ir a buscar trabajo donde sí lo había, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de las muchas
la ley de reforma agraria fue un desastre desde el principio, y a pesar de lo que dijeron después, en el segundo bienio se repartieron más tierras que en el primero, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, luego además las violencias. En el primer bienio no hubo violencias de derecha, solo el levantamiento de Sanjurjo, que ocasionó 10 muertos y que además estuvo controlado desde el principio por el gobierno. La Falange se crea ya a finales del 33 y no es ella la que empieza las violencias. Esto es muy importante tener en cuenta. Solo cuando los socialistas habían matado ya a media docena o más de falangistas, empezaron las represalias. Esto hay que tenerlo en cuenta. Además, en las elecciones del 33, las izquierdas mataron a 6 derechistas. Mataron a 6 derechistas sin que la derecha hubiera respondido de la misma manera. Y aunque se exagera mucho, por ejemplo, las juventudes de la CEDA diciendo que eran fascistas, con aquello de jefe y tal, la verdad es que, como decía el Gil Robles, era un ejército cívico. Él no aceptó ni los uniformes, ni las milicias, ni las violencias. Entonces, por supuesto, hubo algunos muertos causados por la Falange, ¿no? Y también después de las elecciones del 36. Pero vamos, la diferencia es abismal, ¿no? en relación con los otros. Pasa un poco como aquí en la transición, que hubo algunos atentados derechistas, pero claro, si vemos es más, la consigna era vosotros fascistas sois los terroristas, pero si vemos las cifras de unos y de otros, vamos, el 90% de las víctimas fueron causadas por la izquierda, esto es la verdad. Bueno, los anarquistas efectivamente votaron a favor de las izquierdas en el 31, y eso se notó, pero no era tan importante. Eso de que tenía 1 millón y medio de afiliados es falso por completo, igual que la UGT, ¿no? Tenían aproximadamente la mitad. Y eso se ve en el congreso que hacen en el 36, salen los representantes de aproximadamente, me parece que eran 450.000 o 500.000 afiliados. Por otra parte, los anarquistas no votaron siempre a nadie, porque su consigna era no votar a ningún partido, ¿no? Pero en el 33 tuvieron una incidencia, pero en mi opinión menor, ¿no? Igual que se dice que fue porque votaban las mujeres y que las mujeres votaron a la derecha. Yo creo que un cierto número votó más a la derecha, pero no debía haber mucha diferencia entre los votos masculinos y femeninos, ¿no? Y en cuanto a... Y además las diferencias, que decir, se ve por la abstención, ¿no? Por los votos efectivos y los que no se produjeron, ¿no? No fue muy grande. La votación del 33 fue aproximadamente el doble que la del 31, lo que se explica por el voto de la mujer, claro, que añadió muchísimo más. No fue muy significativo, en mi opinión, y según los estudios que he visto realizados cuantitativamente, no fue muy excesiva la importancia de la abstención anarquista. Abstención que en el 33 la justificaron especialmente por casas viejas y cosas por el estilo. Las insurrecciones anarquistas, quien hundió a Azaña no fueron las derechas, fueron los anarquistas, eso está claro, ¿no? Y si vemos los votos obtenidos por las izquierdas en conjunto, digamos, el PSOE se mantiene, pero con muchos menos diputados. Quiero decir, en el 33 el PSOE se mantiene con muchos menos diputados, aunque más o menos con los mismos votos. En cambio, los partidos republicanos de izquierda bajan catastróficamente. Obtienen muchos menos votos que antes y muchos menos diputados. Vamos, Azaña, si no llega a presentarse por la lista socialistas de Bilbao, es probable que no hubiera salido diputado siquiera, ¿no? En cuanto a ¿cuál era la otra cuestión? Eso influyó porque fue un aspecto más de las violencias de la izquierda en aquel periodo, que claro, a muchísima gente los desanimaron de votar a la izquierda, indudablemente, ¿no? Pero fueron muchas más cosas. O sea, había desde la Ley de Defensa de la República, que verdaderamente anulaba las libertades en gran medida, hasta los excesos de la represión de Sanjurjo, que aprovecharon la Sanjurjada para ampliar la represión a muchísima gente que no tenía nada que ver, para tratar de hundir la prensa de derechas, etcétera, ¿no? Hasta la reforma educativa, ¿no?
que en parte estaba bien concebida, pero en otra parte, pues lo que podía avanzar lo destruía al atacar la enseñanza católica, que era importantísima, ¿no?, en aquellos momentos, ¿no? Y por otra parte, la propia enseñanza estaba adquiriendo un tinte revolucionario. Muchos maestros eran verdaderos agitadores, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en sus publicaciones. Las publicaciones profesionales de los maestros tienen a menudo un lenguaje comunista, literalmente, ¿no? Había descontento en relación con el ejército, en fin. Todo esto creo, y la sensación de fracaso de la reforma agraria, todo esto fue lo que hundió a las izquierdas en el 33. Fue este conjunto de factores. Por supuesto, las insurrecciones anarquistas fueron importantísimas, ¿no? Ah, sí. Bueno, digamos que la Falange tenía simpatía, cierta simpatía, por los anarcosindicalistas, en el sentido que lo consideraba más españoles que los marxistas, Pero los anarquistas nunca tuvieron simpatía por la Falange, salvo raras excepciones. Después de la guerra, sí, algunos ingresaron en los sindicatos falangistas, ¿no? Pero antes de la guerra no, había un odio real. A pesar de que la Falange intentó algunos movimientos de acercamiento hacia ellos, de simpatía, etcétera, pero la cosa no cuajó en nada claro, ¿no? Ah, bueno, lo de Yagüe. Es que en realidad el franquismo llevaba muchos años sin defender sus propias posiciones ideológicas, ¿no? Eso únicamente cuando Jackson publicó su Historia de la Guerra Civil, pues empezaron Ricardo de la Cierva, los hermanos Larrazábal, Martínez Bande, etcétera, pues a replicar con estudios documentados, ¿no? Que además han sido postergados después, claro. Yo creo que ni siquiera entonces el franquismo como tal simplemente les dejó hacer y les dio cierta publicidad, pero no fue mucho más allá, ¿no? Y lo de Yagüe, pues es parte simplemente de eso. O sea, en general parece como si el régimen de Franco hubiera pensado que ya que habían ganado la guerra, que en general estaba todo claro y que no había por qué darle más vueltas, ¿no? Y en realidad hay que darle muchísimas más vueltas. Luego lo de... bueno, los héroes de la aviación bueno, eso lo ha estudiado mucho Jesús Larrazábal, ¿no? Que además recibió los archivos que tenía... ¿Quién era? ¿Lacalle? No. Lacalle lo recibió más tarde. Sí. Pero tiene muchos archivos de los dos. Sí, sí. Bueno, pues este es el quien mejor lo ha estudiado y realmente, pues... en fin, hubo uno que, no me acuerdo quién fue, que salvó a García Morato aquí en el Jarama, en una de las acciones, ¿no? No me acuerdo quién era, porque los nombres se me van mucho de la cabeza, ¿no? La calle fue el que salvó a Julio Salvador en la batalla. Sí. Entonces, pues sí, aquí hubo un combate aéreo muy importante en que los nacionales estaban en inferioridad, hasta entonces estaban en inferioridad, y a partir de ese momento se establece un cierto empate, aunque técnicamente los aviones soviéticos eran superiores a los otros, y eso se mantuvo durante un tiempo, ¿no? Esa superioridad. Y no sé, evidentemente hubo muchos personajes ahí, pero vamos, yo no podría explicarlo. Usted seguramente lo sabe muchísimo mejor que yo. Bueno, en realidad a toda esta gente y al gobierno las víctimas, sean de izquierdas o de derechas, les traen completamente al fresco, ¿no? Lo que quieren es explotar las víctimas de la izquierda presentándolas como eso, víctimas demócratas sin ninguna culpa, que fueron asesinadas a mansalva por los fascistas, ¿no? Esta es la versión que trata de mantenerse, porque, insisto, esta es la que genera todo lo demás. Y es la que se mantiene también en Europa, y con gran perjuicio en general, ¿no? Lo que hace que que genere todo lo demás. Es decir, desde ese punto de vista, los crímenes que cometieron las izquierdas, bueno, se justifican. Después de todo, luchaban por la libertad, mientras que todo lo que se le achaque a los otros es creíble, porque eran fascistas, se parecían a los nazis, qué sé yo. Esta mentalidad es la que en España había desaparecido, no así en Europa, y es la que se intenta de nuevo crear, a base de falsificarlo todo, claro. Por eso es tan importante luchar contra eso, algo que, por ejemplo, el PP no hace en absoluto, ¿no?
quiero decir además que dos cosas más sobre la memoria histórica. La memoria histórica pretende ilegitimar de manera radical al franquismo. El resultado es que lo que viene del franquismo, que es la democracia y la monarquía, quedan deslegitimados también. O sea, el rey ha firmado su propia deslegitimación. Eso queda como una espada de Damocles sobre el sistema, que ahí está, ya se podrá utilizar cuando convenga o no. Y luego, pues que, en fin, la memoria histórica en conjunto es la justificación de todos los actos que ha ocurrido en contra de la democracia desde la transición. El terrorismo, la corrupción, la colaboración con el terrorismo, del gobierno con el terrorismo, etcétera, todo eso tiene esa misma base en la memoria histórica. Aquí la legitimidad viene del Frente Popular. La colaboración del gobierno con la ETA no es una cosa accidental, ni como intentan presentarlo como un intento de llegar a la paz y cosas por el estilo, que no ha fructificado, que le vamos a hacer. No, es decirle a la ETA, lo que ustedes han hecho hasta ahora está muy bien, y en la memoria histórica se lo agradecen, ¿no? La memoria histórica implica indemnizaciones a los etarras desde 1968, que es cuando empezaron a asesinar, ¿no? Entonces, el sistema es decir, lo que han hecho ustedes está muy bien, porque va contra un régimen ilegítimo y contra un sistema ilegítimo. Pero ahora que mandamos nosotros y que le vamos a dar a ustedes casi todo lo que quieren, dejen ya de matar y así todos quedamos encantados. Nosotros decimos que hemos conseguido la paz, ustedes no tienen motivo ya para hacer nada porque les estamos dando unos estatutos que son el estatuto catalán es la base de la negociación, ¿no? Le estamos dando unos estatutos que reducen a residual la unidad de España, etcétera. ¿Qué más quieren? Lo que pasa es que la ETA parece que quería todavía más. Pero este ha sido el fondo, la filosofía de la colaboración, porque es colaboración, no son negociaciones, colaboración. Es decir, le entregamos a ustedes prácticamente todo lo que piden. ¿Por qué? Porque reconocemos que lo que han hecho hasta ahora está muy bien. Pero no nos lo sigan haciendo a nosotros, que les estamos dando todo. Esa es la verdadera clave, porque además la ideología del PSOE y de la ETA coinciden un 90%. Son todos socialistas, son todos antifranquistas radicales, por supuesto, son todos antiimperialistas, lo que es una palabra que ahora ya no se usa tanto, pero la base sigue estando ahí, la Alianza de Civilizaciones, etcétera. O sea, coinciden en casi todo. Entonces, claro, el PSOE le está diciendo, bueno, dejen ustedes de matar, a ver si a Zapatero le dan el Premio Nobel de la Paz por esto. Pero a cambio liquidamos el Estado de Derecho, hacemos del asesinato una forma de hacer política muy premiada, no ya justificada, sino muy premiada en España, y ya está. Ese es todo el secreto de las negociaciones que el PP no ha puesto al descubierto en ningún momento, y que se ha llevado por delante, ya digo, con los estatutos, etcétera, el surgimiento de nuevas realidades nacionales, como dice el propio PP en Andalucía, etcétera. O sea, se está llevando por delante todo lo que se hizo en la transición, que se hizo mucho mal, pero también se hizo mucho bien. Eso es para mí es la cuestión. La Iglesia, o sea, el ataque a la Iglesia era lo único en que coincidían desde los republicanos a los anarquistas. Machacar a la Iglesia como fuera, ¿no? Y al llegar la guerra, antes de que nadie en la Iglesia tomara posición en ningún sentido, empezaron a asesinar curas y todos los que se ponían por delante, ¿no? O sea que no hay lógicamente la Iglesia se puso del lado de quienes la estaban salvando del exterminio. Fue así, es que no podía ser de otra manera. Luego, a última hora, la parte de la Iglesia le pagó ese servicio de la manera que sabemos, ¿no? Y en cuanto a lo del arte, pues España ha sufrido en los siglos XIX y XX 3 enormes devastaciones artísticas, ¿no? Del patrimonio histórico y artístico. Primero fue la invasión francesa, la invasión napoleónica, que destruyó muchísimo, saqueó muchísimo, se llevó de todo. Luego la desamortización, que fue también una verdadera catástrofe desde el punto de vista cultural y artístico. Y luego el Frente Popular durante la Guerra Civil. O sea, ha hecho una cantidad de destrucciones enormes y de saqueos enormes. Y lo del Museo del Prado fue un aspecto más de ello.
Ellos lo justificaron diciendo que era para salvar al Museo de las Bombas, pero eso no es verdad, el museo funcionó, ellos sabían que no había problema, a pesar de que tenían al lado dos objetivos militares, un parque de artillería en el Retiro y el Hotel Palace, donde se alojaban los asesores soviéticos y otra mucha gente, ¿no? A pesar de eso, solo cayeron dos pequeñas bombas que apenas hicieron daño en el tejado, ¿no? Y ellos lo sabían perfectamente porque utilizaron el Museo del Prado como almacén de tránsito de obras que estaban expoliando en todo el resto del territorio durante todo el tiempo que duró la guerra. Lo sabían perfectamente. Claro, el problema es, porque claro, cuando roban, por ejemplo, las colecciones de monedas de oro y de plata de los museos, pues claro, eso lo pueden fundir. De hecho, fundieron muchas. Y además una moneda no es fácilmente identificable. Pero un cuadro del Museo del Prado, eso todo el mundo sabe, eso no se puede vender. Entonces, ¿por qué se lo llevaban con ellos, exponiéndolo a bombardeos? Porque en Figueras estuvieron, bueno, Azaña estaba medio loco, ¿no? Por la suerte que pudieran correr los cuadros, ¿no? Estaban al lado de un polvorín, muchos de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué querían con los cuadros? Esto es un enigma, ¿no? Yo he aventurado, lo único que me parece lógico es que pensaban entregarlos a la Unión Soviética como garantía por los últimos envíos de armas, porque como es sabido, la Unión Soviética anunció ya en el 38 que todo el oro llevado allí estaba consumido. Entonces, ¿qué les quedaba al Frente Popular para recibir más armas? Además, los soviéticos, en fin, la ayuda, llamada ayuda, en realidad era una compraventa, claro. Ellos vendían y ya está. Y entonces, en el último momento, cuando ya la guerra estaba casi perdida, los soviéticos envían la mayor masa de armamento que habían enviado hasta entonces. Lo que pasa es que gran parte de ella se quedó en Francia porque las tropas nacionales avanzaron rápidamente sobre Cataluña e impidieron que entrara, ¿no? Pero fue el mayor envío. Oye, ¿con qué garantía hacen los soviéticos ese envío? Eso no lo hacían por hacer, nunca hicieron nada así por las buenas, ¿no? Por pura generosidad, ¿no? Pues pienso que pudiera ser eso. Los soviéticos, además, si les hubieran traspasado los cuadros, serían legítimamente dueños de ellos. Legítimamente, suponiendo que el gobierno del Frente Popular fuera legítimo, claro. Y a su vez, los soviéticos, desde la Revolución Rusa, una de sus formas de obtener divisas fue la venta de obras de arte procedentes del zarismo, ¿no? O sea que es mi explicación, esa explicación, claro, no es segura, pero no le encuentro otra posibilidad. Pretender que estaban salvando las obras es algo absurdo, ¿no? Vas a salvar unas obras cuando podían haberse quedado en el museo, o como decía Madariaga, que lo explica muy bien, en la cripta del Banco de España, que era la más moderna de Europa, ¿no? Y él explica muy bien cómo engañaron a los observadores internacionales porque habían puesto un par de cuadros en una zona muy húmeda, decir, no, es que allí es muy húmeda y se estropean los cuadros. Y los llevaban a Valencia, los llevaban allí expuestos a bombardeos, expuestos al deterioro que son siempre los traslados, etcétera. O sea, no, hombre, no, ellos el arte les importaba un bledo, destruyeron cantidad de arte. Así que, ya digo, es una especulación, pero me parece que es muy posible. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España, defendemos nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la Seguridad Social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía, y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco, en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el Palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco cómo murió en un coche. ¿Y estos señores todo qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores,
Nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos, romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará.